y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor, iré, te adoramos.
Espíritu estaba en mi caminar, y mis fallas traté de ocultar. Era mi fin, pero te conocí. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Tu gracia la que me salvó. Ahora libre yo soy por tu amor. Jesús, te conocí, todo es nuevo en ti. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Perdido estaba y me encontraste, de mis cadenas Jesús me liberaste. Estaba solo, me adoptaste, un nuevo nombre me diste al entregarte. Tu amor es todo lo que respiro, me sanaste cuando estaba herido. Tengo futuro, ahora veo, mi nombre escuché y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Hola, ¿cómo están? Yo estoy súper feliz de estar aquí hoy con ustedes y de poder compartir juntos la palabra de Dios. Para mí es un privilegio hablarle a la iglesia en general, pero es un privilegio poder pues hablar de Cristo con mi iglesia local. Entonces, antes de que empecemos y cualquier cosa, yo quiero invitarlos a que oremos, ya que en este tiempo podamos pedirle al Padre, ¿no?, que nos dé a su Espíritu Santo, que sea su Espíritu Santo el que nos hable, y que sea su Espíritu Santo el que nos hable de Jesús, que nos hable del Padre y que pueda abrir nuestros ojos. Señor, gracias por tu amor incondicional. Gracias por darnos a Jesús. Gracias, Padre, por darnos a Cristo, y gracias por el Espíritu de Dios. Gracias porque a través de ellos tú nos hablas, porque a través de tu Hijo tú nos has acercado a ti. Hoy oramos específicamente para que tu Espíritu Santo nos hable, y que así conforme se lean las Escrituras y se lea la palabra el día de hoy, nuestros corazones ardan de pasión por tus promesas y por la esperanza que está en Cristo Jesús. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y bueno, antes de empezar, quiero platicar con ustedes un poco de como todo este contexto. Yo sé que es un contexto con el que tú estás definitivamente
pues relacionado y estás enterado de todo lo que está pasando alrededor del mundo, sería inevitable y casi imposible que tú no pudieras saber lo que está pasando, ¿no? Y yo hoy en la tarde justamente estaba revisando, porque las cifras sobre el COVID-19 se actualizan todo el tiempo, y yo quería como que platicáramos un poquito así de la situación, y me di cuenta de que hay más de 10 millones de casos en el mundo y que más de 512,000 personas ya murieron por el COVID. Y con toda esta situación de la pandemia y cómo todo el mundo se paralizó casi de un día para otro, todos teníamos planes, todos teníamos expectativas de lo que íbamos a hacer en el 2020. Muchos de nosotros ya queríamos hacer cosas nuevas o queríamos innovar. Otros simple y sencillamente estábamos esperando a ver qué iba a pasar, pero jamás esperamos que fuera a pasar esto, ¿no? Y en medio de todo esto, claro que hay incertidumbre, más todo lo que está sucediendo en Estados Unidos y en muchas otras partes con este movimiento acerca del racismo. Hay muchas cosas pasando en el mundo, muchas cosas. Y a veces como cristianos no nos tomamos el tiempo de verlas con detenimiento, pero yo creo que a veces tendríamos que ser un poco más cuidadosos en eso para darnos cuenta de qué es lo que está pasando y cómo es que Dios va a actuar en medio de este tiempo. Y yo sé que es un tiempo donde hay incertidumbre y puede haber ansiedad y puede haber temor y puedes decir, no sé qué va a pasar más adelante. Y ¿sabes qué? No es algo malo. Que tú no sepas lo que va a pasar mañana, no está mal. No está mal que tengas que dejar todo bajo el control de Dios. Y justamente esta semana yo pensaba en toda esta gente con la que he platicado y que se preguntan, ¿no? O sea, si Dios nos ama tanto, ¿por qué sufrimos tanto? O sea, como ¿por qué? ¿Cuál sería el motivo por el cual, si hay un Dios de amor conmigo, por qué ese mismo Dios lo permite? ¿Por qué Dios lo hace? Y yo me he dado cuenta que en medio del sufrimiento es que muchas veces Dios nos habla las cosas más profundas a nuestro corazón. Es en el desierto, cuando pasamos por pruebas que son como fuego, que literal parece que te quemas, y los tiempos de desierto donde parece que todo desapareció y no hay ninguna fuente de vida a tu alrededor, ni de provisión pareciera. Es ahí donde Dios susurra a nuestro oído y nos dice las cosas más dulces, como yo te amo, tú eres mi hijo, en ti hallo deleite, porque es real que Jesús haya deleite en nosotros. Y hay una parte, incluso en Cantares, que a mí me gusta mucho, que está en el libro de Cantares, que dice, eres mi paloma, eres mi paloma. Y cuando habla de eso, ese libro habla sobre el romanticismo entre una pareja, ¿no? Y que Dios te diga que tú eres su paloma es como algo demasiado cuidado, algo que ama demasiado, su especial tesoro, la niña de sus ojos. Él está contigo y no te va a dejar. Y esas son las cosas que Dios nos dice en los tiempos duros, en los tiempos difíciles. Creo que muchas veces estos tiempos duros son los que posicionan nuestro corazón en el lugar correcto, para que Dios nos hable y para que estemos listos para escucharlo a Él. Porque no es que Dios no quiera hablar, es que a veces no estamos listos. Y hay algo que en mi corazón retumbaba mucho en esta época, y es de lo que vamos a estar hablando pues hoy. Pero creo que cuando está pasando todo esto de lo que ya mencionamos, no podemos olvidar las buenas nuevas de salvación, ¿no? Y cuando tú y yo pensamos en las buenas nuevas de salvación, siempre, si tú me estás escuchando ahorita, pues ¿en qué piensas? En Jesús, ¿no? En la cruz, en lo que Él hizo, en la salvación y esa gran redención a la cual tenemos acceso. Y yo quería leerte rápido un versículo. Vamos a estar viendo algunos versículos, tienes que estar muy atento a los versículos que vamos a ver. Y el primero está en Colosenses 1:21 y dice, eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones, pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Me encanta este versículo, resume súper bien, está en Colosenses 1:21, y
Cuando tú piensas en las buenas nuevas, claro que piensas en la cruz. Y si tú nos estás escuchando por primera vez, estas son las buenas nuevas. Jesús vino y murió por ti. Pero no solo murió, resucitó. Eso es lo mejor del mundo. Pero creo que a veces se nos olvida la segunda parte de las buenas nuevas. Jesús sí murió, Jesús sí resucitó, pero Jesús está preparando todo para volver. O sea, a veces cuando pensamos en Jesús, pensamos en un niño en un pesebre, o pensamos en un Dios crucificado, en Jesús, ¿no? Hijo de Dios y Dios mismo crucificado. Pensamos en el que paró la tormenta, pensamos en el que resucitó a Lázaro. Pero aparte de ver a ese hombre, hoy vamos a estudiar un poco más de quién es ese Jesús, el cual sí está preparando su regreso. Y hay una parte justo también que está en Colosenses 1:27 que dice así: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, Cristo en ti, la esperanza de gloria. Y la plática del día de hoy se llama justamente así: Cristo, la esperanza de gloria. ¿En qué está puesta tu esperanza? Porque nuestra fe, por supuesto que está puesta en Jesús, en que Él murió y resucitó, pero nuestra esperanza debería de estar puesta en Cristo. Cristo es la esperanza de gloria. Y para que me entiendas un poquito más a qué me refiero, voy a leerte Apocalipsis 22:12, que dice: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, o sea, mi recompensa conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Y más adelante dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Estos dos versículos están en Apocalipsis, en el mismo capítulo, en el capítulo 22. Y uno primero dice, he aquí yo vengo pronto. O sea, las buenas nuevas de Jesús no paran en que Él resucitó. He aquí yo vengo pronto. No me olvidé. No estoy sentado, no estoy en una cruz. No subí y me voy a quedar gozoso al lado del Padre, que claro que hay gozo al lado del Padre, por supuesto, no, pero no, ese no es el plan. Jesús dice, es una de sus promesas: de aquí yo vengo pronto y mi recompensa contigo, para recompensar a cada uno según lo que tú hayas hecho. Y si nos acordamos, hace como 3 sermones atrás, justamente el pastor nos habló un poquito de eso, de los premios, o sea, de que sí hay recompensas, realmente hay recompensas. Tú no sabes cuáles son. Yo tampoco estoy segura de todas las recompensas. En Apocalipsis habla de muchísimas recompensas, muchas. Luego lo puedes leer, ¿no? Justo cuando habla de las iglesias. Pero no sabemos todas las recompensas, pero realmente Jesús viene y viene con una recompensa. Entonces, nuestra fe está puesta en la salvación. Nuestra esperanza está puesta en que Jesús va a volver. Y lo más importante, y en lo que nos vamos a enfocar hoy, es en esta parte donde dice que el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve, o sea, en muy poquito tiempo. Amén. Y la iglesia dice: sí, ven Señor Jesús. Me encanta este versículo. Confieso que es uno de mis favoritos. Tengo 20,000 y la Biblia es increíble, pero este versículo a mí me hace muy feliz. Y justamente en esta parte, en Apocalipsis 22, podemos ver una iglesia que desea a Jesús. Vamos a ver bien qué onda con estos versículos. Primero dice: yo ya no me tardo, o sea, ya voy. Y luego la iglesia dice: no, sí, o sea, sí, ven, por favor ven. Y él dice: ok, voy en breve, o sea, no me voy a tardar. Lo que me gusta de estos versículos es que veo una iglesia que anhela a Jesús, pero más allá de eso, veo un Jesús que anhela volver. Pero no viene nada más porque sí, o sea, viene por su iglesia. O sea, en estos versículos vemos a un Jesús que le está contestando a una persona. No le está contestando a la creación, no le está contestando a todos aquellos a los que se les ha compartido y han decidido no elegir a Dios. Le está hablando a la iglesia que ya lo conoce y le dice: sí, tú me dices que vaya, yo voy. Y eso me hace pensar que Jesús anhela regresar más de lo que nosotros anhelamos que Él vuelva. Y es algo en lo que yo por mucho tiempo he meditado, como Jesús anhela con todas sus fuerzas volver.
está en su corazón, es algo que Él espera. Y podríamos anhelar tener a Jesús frente a nosotros con todas nuestras fuerzas y poner todo nuestro ímpetu y desear que Él venga, pero ni así le ganaríamos de las ganas que Él tiene de volver. Son más las ganas que Él tiene que las que nosotros tenemos. Y justamente esta palabra, en lo personal para mí por muchos años y en los tiempos más difíciles de mi vida, ha sido lo que me ha sostenido. Justamente cuando yo he dicho, esto se ve muy mal, esto no sé ni para dónde hacerme, justamente estos versículos me recuerdan que mi esperanza es que un día voy a ver a Jesús venir entre las nubes. Y más allá de que yo lo vea, Él va a volver. Y entonces ya nadie nunca jamás me va a poder separar del amor tan pleno y de la plenitud que hay en Jesús mismo. Y ese ha sido los versículos que al menos a mi vida la han sostenido por muchos años. Los tiempos más duros, cada vez que yo pienso en estos versículos digo, pero tú vienes, tú vas a volver. No tendría por qué importarme lo demás porque un día te voy a ver a ti cara a cara. Y esa es mayor recompensa que cualquier otra. Y hoy yo quiero justamente hablarte de ese Jesús, del Jesús apasionado y deseoso por volver, pero también de esa iglesia que dice, ven, ven Señor Jesús. Y a la iglesia a la que Jesús sí le contesta y le dice, yo sí voy, pues si tú me lo pides, por supuesto que regreso, ¿no? No sé si alguna vez les ha pasado, bueno, ya lo hablaremos más adelante, se han enamorado y si alguien te dice, ven, tú vas, ¿verdad? Oh, sí, por supuesto, ahí llego. Es lo mismo. Jesús está apasionado por su iglesia y Él quiere volver. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de la identidad de la iglesia. Cuando hablamos de identidad, son esas cosas que Dios ha puesto en ti que te hacen diferente a los demás, ¿no? Por ejemplo, si tú piensas en tu identidad, en qué te define como persona, vas a pensar a lo mejor en tu color de piel, en tu carácter, pues en todo lo que a ti te conforma, ¿no? Y que cuando llaman tu nombre o alguien dice, tal persona, pues se acuerdan de ti por ciertas características. Y así como personas de forma individual tenemos identidad, de igual forma la iglesia tiene identidad. Y hoy vamos a hablar de esos puntos específicamente, sobre la identidad, sobre quién eres tú dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Porque juntos tenemos una identidad. Tú eres alguien individual, pero cuando te juntas con la iglesia, cuando estamos juntos, la iglesia tiene una identidad. Y hoy vamos a hablar de esas cosas. El primer punto que vamos a ver está en dos versículos. Primero está en Isaías 62:10 y el otro está en Isaías 51:11. Voy a leerles los dos porque son muy importantes y creo que necesitamos verlos. Y uno dice así. Es Isaías 62:12. ¿Okay? Serán llamados el pueblo santo, el pueblo redimido por el Señor, y Jerusalén será conocida como el lugar deseable y la ciudad ya no abandonada. Esta es una promesa que Dios dio a través del profeta Isaías a Israel. Pero en el momento en el que tú y yo comenzamos a ser parte de la familia de Dios cuando creímos en Jesús, esta promesa también aplica para el pueblo de Dios. Esta promesa es para el pueblo de Dios. Entonces, número uno, somos redimidos. Y cuando hablamos de redención quiere decir que ya no hay culpa. Eso quiere decir que todos los pecados que tú cometiste y que vas a cometer ya fueron pagados en un lugar. Fue en la cruz. Y la sangre se derramó de tal manera que ahora tú eres libre de acercarte confiadamente a Dios. Y eso es lo que hacen los redimidos. De hecho, citando otra vez Apocalipsis, hay una parte donde dice, y tú nos has redimido de todo pueblo, tribu, lengua y nación. O sea, que los redimidos no son solo los de tu iglesia, no son solo los de 24/7, los redimidos no son solo los de aquí de esta zona de la ciudad, no son solo los de México, no, todo el mundo. Y no solamente todo el mundo que hoy en día está vivo, aquellos que murieron creyendo en el Señor, por ejemplo el ladrón en la cruz, él es un redimido. Todos aquellos que han sido lavados por la sangre de Jesús y limpios. No había manera de que tú y yo nos acercáramos a Él si no fuera por su gracia
y su amor, y gracias a eso podemos acceder a su salvación y redención y justificación. Entonces, fuimos comprados por su sangre, limpios, y ya no tenemos culpa. Cuando Satanás le encanta señalarte, hay un Jesús que dice, no es cierto, yo pagué. De hecho, hay un capítulo en la Biblia que después les mencionaré, pero justamente habla de eso, ¿no? De Josué, de un hombre llamado Josué, y cómo es señalado, y Dios dice, no, ni lo señales, ¿no? Él necesita ropas nuevas y Él le da ropas nuevas. Y eso pasa con los redimidos. Somos redimidos, somos pueblo adquirido por Dios. Y si somos un pueblo de Dios, no somos un pueblo de este mundo. Somos peregrinos de este mundo. Y otra de mis partes favoritas de la Biblia está en Hebreos 11, cuando habla de los padres, de los héroes de la fe. Y justo habla de Abraham y de Moisés y de muchos otros. Pero hay una parte que a mí, la primera vez que la escuché, mi corazón se encendió y dice, de los cuales el mundo no era digno. Así es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no tendría... Si te has sentido incómodo en una reunión familiar, eso es normal totalmente. No perteneces a este mundo. Ni siquiera habría una manera de que la iglesia lograra acoplarse al mundo. No habría forma de que eso sucediera. No se puede. No pertenecemos a este mundo. Somos peregrinos. Y estamos esperando a que Jesús venga, y también estamos esperando a encontrarnos con Él. Vivimos en este mundo, pero no somos de Él. Y el segundo versículo, se los voy a leer rápidamente, está en Isaías 51. Y habla específicamente de cuando la iglesia levanta un canto. Dice que los redimidos cantarán de gozo. O sea, los redimidos, tú y yo, que somos redimidos, que somos el pueblo redimido de Dios, el pueblo de Dios, tenemos no solamente el privilegio, sino el derecho y la autoridad para cantar y levantar un canto de alabanza, de gratitud. La creación alaba a Dios, pero la creación no está agradecida con Dios, ¿verdad? Es diferente. O sea, la creación alaba a Dios porque fue creada para eso, pero el hombre voluntariamente elige, por gratitud, alabar a su Señor. Y eso es lo que hace un pueblo redimido, alaba a Dios. Estábamos grabando afuera muy felices y de repente empezó a caer la lluvia, entonces nos cambiamos de escenario, pero vamos a seguir. El punto número 2. Como iglesia, nosotros somos una casa de oración. Eso lo podemos encontrar en Efesios 2:20 y en Isaías 56:7. Voy a leerles rápido Efesios 2:20 y luego les voy a leer Isaías 56:7. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y este versículo principalmente lo que nos está diciendo es que tú y yo somos una casa para Dios. Es una casa de comunión continua, y la oración no solamente es hablar con Dios, la oración es comunión. Y yo no sé si tú has tenido un amigo cercano, una amiga cercana, a tu pareja, a tu primo, la persona que más quieras o así, pero cuando hay comunión no siempre tienes que hablar, ¿o sí? A veces puedes estar callado en el mismo lugar y solamente pasar tiempo juntos. Esa es la comunión, es un lugar donde constantemente cosas suceden porque tú estás en una comunión constante con Él. Y con cosas suceden, me refiero a que tanto tú como Dios se están comunicando, ¿sabes? O sea, lees la palabra y entonces meditas en ella en el día, y es la forma en la que Dios se comunica contigo a través de su Espíritu Santo, porque su Espíritu Santo es tan increíble que te siga hablando, aunque tú no estés así todo el tiempo metido en la Biblia, el Señor te sigue hablando lo que tú empiezas a leer en la mañana, por ejemplo. Y justamente estas semanas, cuando empezó todo lo del COVID y de repente dijeron, no más reuniones, ¿a poco no te sacaste de onda? Yo sí. Y hay un punto donde la verdad dices, pues, ¿qué está pasando? Entonces, ¿soy cristiano? No, claro que eres cristiano. Porque lo que ha pasado con este tiempo es que Dios está sacando a la iglesia de su comodidad y de las 4 paredes en las que estábamos acostumbrados a estar. La iglesia no es un lugar tangible, no es un lugar
así tal cual, no son las 4 paredes donde tú vas cada domingo, te reúnes y alzas las manos y escuchas. La iglesia eres tú y soy yo, y juntos somos la iglesia, y juntos somos el templo de Dios. Juntos somos una casa de oración, pero de forma individual también. De forma individual, claro que sí. Somos como casitas chiquitas de oración, y cuando nos juntamos es como una gran fogata, ¿no? Como un gran lugar. Apenas estaba viendo cómo se prende el carbón. Y a mí me llamaba mucho la atención ver cómo un carbón incendiaba otro carbón. Y si tú pegas los dos carbones, entonces te empieza a suceder algo, de repente ahí hay una flamota, ¿no? Y muchas veces somos así. Eso es una casa de oración. Tú y yo juntos hacemos la casa de oración. Tú eres un carbón, alguien más es otro carbón, y juntos incendiamos y juntos ardemos por Jesús. Esa es una casa de oración. Y justamente en Isaías 56:7 dice: yo los voy a llevar a mi santo monte y voy a recrearlos en mi casa de oración. Todos sus holocaustos, todo lo que tú ofrezcas, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Esa palabra quiere decir que está en Isaías, pero así como lo vimos apenas, es algo que también está hablando del pueblo de Dios. También se refiere al pueblo de Dios. Es algo a lo que tú y yo tenemos acceso, a esta promesa de ser casa de oración. ¿Por qué? Porque pasamos a ser parte del pueblo de Dios. Y eres una casa de oración. Y no solamente eso, Dios está diciendo: yo los voy a llevar a mi santo monte. O sea, no van a llegar solos, porque no hay forma de llegar al santo monte por voluntad propia, ¿eh? El Señor, si no te toma y no lo hace, no, o sea, si no es Él el que te lleva, así como dice que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. De esa misma manera, nosotros somos llevados al monte. Así, Dios es el que te tiene que llevar a donde quiera que tú vayas. Él es el que te lleva a su santo monte. Y ahí Él acepta tu holocausto. Ahí Él acepta tu ofrenda. Una ofrenda pura, limpia. De eso vamos a hablar un poquito más abajo. Pero justamente eso es, somos casa de oración. Y en este tiempo Dios sí nos está llevando a su santo monte. En Hebreos 3 veces, en menos de 2 capítulos, dice: por lo tanto, si escuchas su corazón, si escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Y en este tiempo específico, en este tiempo de la historia donde todo se detuvo, no solamente quiere decir que todo está cambiando, como ya lo dijimos al principio, sí está cambiando. Quiere decir que Dios te está acercando a su santo monte. ¿Quién más podía hacer esto? ¿Quién más podía hacerte pasar por dificultades económicas y usarlas en medio? O sea, Él usa la dificultad para atraer tu corazón. Él es tan bueno, y el mayor beneficiado eres tú. Él es soberano y es autosuficiente, pero tú y yo no. Entonces Él creó la comunión para eso. Él claro que te ama y se deleita cuando tú eras, pero realmente el más beneficiado eres tú. Y cuando Él nos lleva al monte santo y nos lleva a convivir con Él, a tener comunión con Él, nuestros holocaustos son aceptos porque estamos limpios, porque somos redimidos. Yo oro, ¿no? La verdad ha sido una oración en este tiempo para mí, que no solamente yo, sino todo aquel que se acerca a Dios con una ofrenda, sea una ofrenda limpia. No solo porque somos cristianos, sino porque nuestro corazón lo limpiamos diariamente con la palabra y lo lavamos y creemos en que Jesús sigue obrando a través de su sangre en nosotros. Entonces, esa sí ha sido una de mis oraciones en este tiempo, que podamos como iglesia dar holocaustos limpios, que vengan del lugar íntimo. Y el otro punto es el 3, y es el fruto de su aflicción. Está en Isaías 53:10 y en Hebreos 12:1. Y dice lo siguiente: con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo. Está hablando de Jesús, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, o sea, Jesús, como lo vimos desde un principio, verá un linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. O sea, toda la voluntad del Padre se va a cumplir en Jesús. Por eso dice que Él es su Hijo en el cual tiene complacencia. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Otra vez estamos en Isaías, y otra vez Dios está hablando de Isaías, pero ahora de su Hijo. De hecho, esta parte es algo que se llama
muchos teólogos dicen los cantos del siervo, porque habla del siervo, de Jesús como siervo. Pero en esta parte en específico dice, cuando haya puesto su vida en expiación, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Está diciendo que fue afligido, como ya nos lo explicó, pero aparte va a quedar satisfecho porque tú eres el fruto. Somos el fruto de su aflicción. Y en Hebreos 12:1 dice que Jesús tenía, estando en la cruz, tenía un gozo mayor. Un gozo mayor. Eso está en Hebreos 12:1, se los voy a leer precisamente. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Y cuál podía ser el gozo de Jesús? Yo creo que son dos. Número uno, que en su mano toda la voluntad de su Padre, a quien por supuesto tanto ama y con quien ha vivido toda la eternidad, se iba a cumplir. Pero por otro lado, tú eras el fruto de su aflicción. Tú eres el fruto de su aflicción. O sea, te ve y queda satisfecho. ¿Alguna vez te ha pasado que comes y nada más no te llenas? Sobre todo en esta cuarentenación. La verdad, sí. A todos nos ha pasado esos días donde no te llenas. O sea, no sé qué pasa. No tienes nada que hacer y pues comes. Y luego, ¿qué haces? Pues desacomes, ¿no? Desayunas y comes, almorcomes y todo. O sea, tú mezclas todas las comidas y haces muchas, ¿no? Entonces, a todos, bueno, a mí sí me ha pasado. Estoy segura que a la mayoría de ustedes les ha pasado. Y no quedas satisfecho. Jesús, su satisfacción eres tú. Una de las características y de la identidad de la iglesia es que somos el fruto de su aflicción. Él, por ser afligido, tuvo una recompensa. Cuando el Cordero veía la cruz y se veía alejado del Padre con cual había vivido toda la eternidad, que ese fue el mayor sufrimiento, veía hacia adelante y lo que veía era una iglesia. Veía a la gente ofreciéndose voluntariamente. Somos la promesa que el Padre le hizo. Y también somos la iglesia que está siendo perfeccionada y madurada por medio del Espíritu Santo. Somos el fruto de su aflicción. Jesús nunca fue el plan B, siempre fue el plan A. Desde que se creó la creación hay una parte que dice, tú eres el Cordero designado desde la fundación, o sea, desde el principio. Ya se había dicho Jesús, la Trinidad lo había dicho. O sea, fue una decisión. Hay que aclarar que la Trinidad siempre está de acuerdo. Nunca, jamás en la vida, nunca van a estar en desacuerdo. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están de acuerdo y se decidió que Él iba a ser el que se iba a entregar. Y cuando se decidió eso, Él sabía que había un gozo y ese eras tú y soy yo. Los dos somos el fruto. Y hay una historia que me gusta mucho, se las voy a contar tan rápido como pueda, pero yo he estudiado por algún tiempo varias cosas sobre los avivamientos y sobre muchas cosas, pero hay un hombre que a mí me impacta mucho, ¿no? Y este hombre se llama el Conde Zinzendorf. Tengo así historias mil de él, ¿no? Y hay algo que me gusta mucho de él, porque justamente él empezó uno de los movimientos misioneros más grandes. Él nunca fue misionero, pero empezó uno en el lugar donde vivía y de hecho le decían el diplomático, el político que le dijo sí a Dios. Y entonces él rindió todo y él seguía siendo político, pero él tenía tantas tierras que ayudaba a mucha gente. Y en medio de todo esto, él, por muchas cosas que sucedieron, empezaron a tener un tiempo de oración que se convirtió en un tiempo incesante. Más de 100 años esa iglesia estuvo durando. Eso quiere decir que hubo generaciones a las que se les enseñó a orar. Pero más allá de eso, lo que desató eso fue uno de los mayores movimientos misioneros de la historia. Uno de los más grandes. Y hay una frase que a mí me gusta mucho, y de hecho hay cuadros de eso, porque dice, esta es la parte más importante de la historia. Cuando decidieron empezar a mandar misioneros, Leonard Dover, apunté aquí los nombres porque luego no soy tan buena, y otro hombre llamado David, tenían 20 y tantos. Y fueron los primeros misioneros en irse. Ellos estaban en Alemania, ahí estaba la iglesia de Lord Zinzendorf, y en irse como misioneros, y se fueron a la isla de Santo Tomás. Esas son las ¿cómo se llama? India Occidental, ¿no? Ajá. Entonces se fueron hacia allá. ¿A qué se fueron? Bueno, en ese tiempo había esclavos, y los esclavos trabajaban en los campos de caña, y había 3,000 más o menos esclavos en ese lugar que tenían trabajando en los campos de caña. Y en ese tiempo
el que estaba a cargo de todos ellos, el dueño de todos estos esclavos, era un ateo que decía que nunca ellos iban a volver a ver la luz del sol. Ellos nunca iban a disfrutar de su libertad. Y eran personas que eran esclavas, y obviamente tenía que ver mucho su color de piel, y ellos eran algunos alemanes, otros no, pero estos dos hombres, que fueron los primeros en irse, sabían que no iban a volver a su casa. Y cuando ellos ya se iban, ellos, les voy a decir lo que hicieron, ellos se ofrecieron como esclavos. Ellos eligieron venderse como esclavos. Y fue una costumbre morava después. El conde de Zinzendorf, todos ellos eran moravos. Y fue una costumbre de la iglesia morava, hacerse esclavos. Se hacían esclavos para llegar a esos campos de caña y compartir el evangelio. Y en los barcos empezaron a compartirles también a los esclavos. O sea, era algo impresionante. De hecho, los hermanos Wesley, si alguna vez leen de ellos, uno de ellos que aún no estaba convencido de su fe, los moravos les compartían ellos. Entonces ellos son súper importantes en esta historia cristiana, y sí son sobre algunos de los hombros que estamos parados hoy en día. Pero más allá de esto, quiero decirles lo que pasó con ellos. Cuando ya se iban, su familia sabía que ya no los iban a volver a ver jamás. Era un hecho. Ellos iban como mártires. Ellos iban a entregar su vida. Y cuando su familia les dijo, es que ¿por qué lo estás haciendo? O sea, ¿por qué lo haces? No te vayas. Ellos estaban ya en el muelle, ya se iban, y ellos gritaron, nos vamos porque el Cordero es digno de recibir el sacrificio, la recompensa de su sacrificio. El Cordero es digno de recibir la recompensa de su sacrificio. Y a partir de ahí muchos esclavos se convirtieron, muchísimos. Ese se convirtió en uno de los eslogans de esta iglesia morava. Era como parte de su himno, parte de lo que ellos eran. El Cordero es digno de recibir la recompensa. Yo soy ahora parte de la recompensa, pero también puedo hacer algo. Lo más importante aquí es que primero fueron una casa de oración. No hay obra más justa que la que nace del lugar secreto. No son las muchas obras buenas. Es lo que Dios te dice en lo secreto y lo que te comparte, y de ahí entonces nacen obras verdaderamente de justicia. Y eso es lo que pasaba con estos hombres misioneros. Entonces, esto nos lleva al otro punto, que es el último. El punto número 4. La iglesia, o sea, tú y yo, somos la novia de Jesús. Y suena muy romántico, como mujeres decimos sí, pero como hombres a veces es chocante, ¿no? Yo me imagino, y que incluso para muchas personas en general, si alguna vez has escuchado, la iglesia es la novia de Cristo, vas a decir, pues eso suena muy raro, o sea, como yo la novia solo, o sea, yo, hombre, el novio de Cristo, o sea, no, la novia de Cristo, la iglesia es la novia de Cristo. Y cuando hablamos de la novia, si hablamos del amor de tu vida, pues es la persona más cercana a ti, ¿no? Piensa en tu esposa, tu esposo, pues se le llama novia, por la relación tan íntima. Y cuando hablamos de que Jesús es el novio y la iglesia es la novia, podemos entender que no es cualquier relación, que es una relación profunda, muy profunda, muy profunda, llena de honestidad, llena de lealtad, llena de promesas que no pasan. Las promesas de Dios no pasan. Pues que sus promesas no pasan, y nos podemos afianzar en ellas. Él es el novio y Él no va a fallar. Pero no es un novio como el del mundo y así, y luego ya me divorcié y luego ya no quiero. No, Él no es eso. Él es un novio en toda su totalidad. No solo es romántico, es justo. No solo es justo, es un proveedor, es un sacerdote. Él tiene todas las características de un novio, pero bueno, de eso hablaremos otro día. El corazón de Jesús arde apasionadamente por su novia. Jesús ha expuesto su corazón al mundo. Cuando Él murió en la cruz, le declaró no solamente al mundo, sino a las huestes y potestades que Él estaba enamorado. De ti, de mí, de su novia. Que Él esperaba una novia. Él expuso su amor. O sea, a Él no le importó que le bendijo. Esto es lo que yo siento. Este soy yo. Y estoy dando, o sea, y ese es el fruto, ¿no? De mi aflicción, de lo que hablamos. A través de la cruz, lo hizo a través de la cruz para hacernos saber que su amor no es cualquier tipo de amor. Es un amor constante y persistente. Es por eso que cuando leemos que la iglesia dice ven, pues rápido Jesús que contesta, pues voy pronto, no me voy a tardar, no te preocupes, yo llego porque llego, ¿no? ¿Por qué? Porque es un amor real, es un amor profundo. Y este anhelo
Es un anhelo de Jesús y de hecho lo podemos ver en Apocalipsis 19, del 6 al 8. Yo oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, o sea, imagínense, como un estadio, ¿no? Yo creo, algo así, pero por 1000, ¿no? O sea, demasiado. Y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, o sea, Él es rey. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. ¿Y quién es el Cordero? Pues Jesús. O sea, ya llegan las bodas del novio, ahora sí. Y su esposa se ha preparado. Y este es el punto, ya casi vamos a acabar. Pero este es el punto máximo. Esta prédica se llama Cristo, la esperanza de gloria. Y si tú y yo estamos esperando en un hombre, tiene que ser Jesucristo. Y si tú y yo estamos esperando en que algo suceda, es en su venida. Es lo único que no pasa. O sea, las buenas nuevas es Jesús muere, Jesús resucita, pero Jesús vuelve. Y esas son las buenas nuevas, no podemos mocharlas y decir, bueno, esta parte sigue, pero esta no. No porque ya se tardó un buen, no. O sea, no es así. Las promesas de Jesús ya lo vimos, son en su totalidad y las va a cumplir. Gocémonos y alegrémonos, eso ya lo leímos, porque las bodas del Cordero y su esposa se han preparado. Jesús viene. Y viene por el llamado de su esposa. Su novia le va a decir, ven, ya no te tardes. Pero ¿qué tipo de esposa es? Aquí dice, su esposa se ha preparado. O sea que es una iglesia, si su iglesia es la novia, es una iglesia preparada. Es una iglesia que entiende que es redimida. Es una iglesia que entiende que es una casa de oración. Es una iglesia que entiende que es el fruto de su aflicción. Es una iglesia que se entiende como novia. Y yo te pregunto a ti, si estás casado o casada, ¿cuál es tu labor como la pareja? Pues de hecho hasta le decimos ayuda idónea, ¿no? Entonces, es esa persona que está a tu lado. Ese es el trabajo de la novia. Ese es verdaderamente el trabajo de la novia. Estar al lado del esposo. No dejarlo. No lo deja. Ahí está. Y ahí permanece. Ella está ahí. Y él se recarga en ella. Claro que sí. Puede descansar en que ella está ahí. La novia tiene que estar preparada porque un día Cristo va a venir y va a reinar al lado de su novia, no va a reinar solo. Va a ser algo en conjunto. Y pues sí, realmente Jesús viene por una novia lista y limpia. Muy lista y muy limpia. De hecho, más adelante dice, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino de las acciones justas, porque son las acciones justas de los santos. Justo lo que hablábamos, ¿cuáles son las acciones justas? Las que nacen del corazón de Dios, no de nuestras superideas, ¿no? No, sino de las ideas del corazón de Dios, aquello que Dios te habla, aquellas cargas que Dios pone en tu corazón. Y hay una invitación por parte de Dios. Hay dos versículos que me gustan mucho, uno está en Jeremías y otro está en Ezequiel. Y uno dice, regresen a las sendas antiguas, pregúntenles a los ancianos cuáles son las sendas antiguas. Y si tú y yo como iglesia volteamos a ver las sendas antiguas y vemos a los discípulos de la primera iglesia, ellos oraban, ayunaban, partían el pan juntos. Esa era la primera iglesia. A veces pasar tiempo donde tú oras con tu hermano es mucho más hacer iglesia que fingir que estás poniendo atención en el sermón. Es mucho más. No estoy diciendo que faltes a la iglesia, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuando tú logras hacer comunión también con tus hermanos, eso también es iglesia. Preguntar por las sendas antiguas, y las sendas antiguas es la oración y la santidad. Y hay otro que está en Ezequiel que dice, esta es la ley del templo, santidad. Santidad desde la entrada hasta la salida. Esta es la ley del templo. Santidad en toda la casa. Tú eres la casa, yo soy la casa, juntos somos la casa. Jesús viene por una novia santa. Santa. Por redimidos que buscan de forma intencional la santidad. Porque la santidad a veces creemos que son como grandes actos, pero son tus pequeños sís y tus nos de diario, de todos los días. Donde dices sí, donde dices no. Esto sí, esto no. Esto lo veo, esto no lo veo. Esto me callo, esto sí lo digo. Esa es la santidad.
Ese es el principio de la santidad, porque es el temor a Jehová. Esa es la sabiduría. Y cuando tú eliges meditar en las Escrituras y corregir tus caminos, estás madurando y de esta manera colaboras para que la novia se prepare. Cada vez que tú te metes a leer la palabra, Dios te habla y te dice, tienes que madurar en esto, tienes que hacer esto, aquí necesitas un cambio, aquí esto está desajustado. Y tú dices, ok, Señor, ¿sabes qué? Perdóname, lo voy a hacer diferente. Tú estás madurando, pero no solamente tú maduras con el Señor, la iglesia madura, juntos maduramos. Entonces tu labor sí es importante, no es necesario que cantes en un templete o que te den un micrófono en el púlpito. A veces no nos damos cuenta de la importancia que tenemos todos. No solamente que seas ujier o que ayudes en niños, no. El cuerpo de Cristo está formado de gente redimida, que ora, que busca, que se perfecciona diariamente con el poder del Espíritu Santo porque entiende que no es autosuficiente. Y esa iglesia madura es una iglesia lista para, justo como lo vimos aquí con estos ejemplos, para las misiones. Es una iglesia lista para orar, es una iglesia lista para obras de justicia, pero obras de justicia significativas. No solo porque sí o porque y ya, porque se ve bonito, no. Yo oré en lo secreto y yo he estado orando ese es un ejemplo, y he estado orando por mucho tiempo por este propósito. Es hora de que yo haga algo. Esa es una obra de justicia. Cuando Dios te habla en lo secreto y te comparte las cosas que le duelen, y tú te dueles con Él, no las cosas que a ti te duelen, las que a Él le duelen. No es lo mismo. Así que, pues sí, mi oración sí es que el Señor nos encuentre firmes, listos, espiritualmente despiertos, porque la palabra de Jesús nos dijo, velad y orad. Y este es el tiempo. O sea, si es el COVID, si es difícil, no decimos que no, claro que es duro. Claro que necesitamos palabras de esperanza que están en las Escrituras, pero ese no es el objetivo final. La mayor esperanza es que Cristo viene, pero Cristo no va a volver por una novia que no está lista. Es tu labor y es mi labor, de forma individual en lo secreto, que Dios nos limpie y nos purifique con su sangre que sigue obrando igual que el mismo día que Él se entregó. El ministerio de Cristo, uno de ellos es lavarnos, y su ministerio no pasa de moda. La santidad no pasa de moda, el ayuno no pasa de moda, la oración no pasa de moda, porque la iglesia, como lo vimos también, no se ajusta a este mundo. Y pues yo quiero invitarlos a que oremos. Vamos a orar por ti y por mí, pero también por nuestros hermanos. Vamos a orar porque en este tiempo realmente sí nos despertemos, porque todo viene y va, como su palabra no pasa, y si Él dijo que va a volver, va a volver. Yo luego les digo a mis amigos, yo no me quiero quedar como el chinito, milando. No quiero ser así. No quiero ser de los que ve de lejos que Dios está haciendo algo y no ser parte de eso. Y no quiero ver de lejos que Dios perfecciona a su novia y se mueve en medio de su iglesia y yo no lo vi porque no lo buscaba. No quiero, o sea, tampoco quiero ser como esas novias, ¿no? Que no fueron prudentes, las 10 vírgenes, ¿no? 5 oraron, 5 no. 5 estaban listas, 5 no. No quiero no estar lista. Es que yo quiero invitarte a que hoy, después de todo esto que hablé, pues podamos buscar juntos a Dios. Más que nada pedirle porque nos dé gracia para permanecer. Porque es necesario permanecer para correr la carrera, no ir rápido, permanecer. Señor, te amamos profundamente. Ya lo dijimos al principio. Y hoy yo quiero orar por mí y por mis hermanos, por todo aquel que está viendo esta prédica, sea la primera vez que escucha de ti, o lleve 25 años, o 70 años, o 2 meses, o 3 días, no importa. El tiempo no importa. La novia es la novia, la iglesia es la iglesia, no importa cuánto tiempo llevemos. Yo quiero orar por ellos y
y por mí también. Señor, te pido que nuestra esperanza no esté puesta en las cosas del mundo, sino en Cristo. Él es la esperanza de gloria y podemos descansar en que Él mismo, que es el que al que los mares obedecen, vendrá por su amada iglesia. Señor, juntos oramos. Ven, Señor, pero antes de que vengas, obviamente necesitas prepararnos. Así que nuestra oración es: prepáranos. Prepáranos para rendirlo todo, para entender que tú eres digno de recibir la recompensa de tu sacrificio. Prepáranos, prepáranos como tu iglesia. Oramos por la iglesia universal, oramos por tu iglesia en México y oramos también por 24/7, Señor. Oramos que tú nos prepares, nos fortalezcas en lo secreto. Señor, queremos comprometernos y tomar esta invitación que tú estás dando de regresar a las sendas antiguas de la oración, la santidad y por supuesto la palabra. Espíritu de Dios, tú eres nuestro amigo. Tú eres nuestro amigo, tú eres el que nos habla. Tú eres el que nos habla de Jesús. Limpia nuestros ojos para que veamos a Jesús, su hermosura, quedemos perplejos por Él. Y entonces rindamos todo lo que somos por amor, en respuesta a quién es Él. Queremos ver el esplendor de Cristo, queremos verlo a Él. Y yo sé que ya terminamos. Y si tú estás en tu casa y tienes los ojos cerrados y estás orando, no quiero interrumpirte. De hecho, la intención es que así lo leas con tus ojos cerrados. Que me dejes leerte algo. Que me dejes leerte algo es muy rápido. Está en Apocalipsis 1. Y a veces creemos que Jesús va a regresar, ¿no? Como el Hijo del Hombre, que sí es el Hijo del Hombre. Pero Apocalipsis 1, de hecho, el verdadero nombre de Apocalipsis es Revelaciones. Y se llama Revelaciones porque te muestra en su total. Te muestra ahora sí quién es Jesús y quién es el que viene con todo, ¿no? Justamente. Y esto lo escribió Juan. Juan, el discípulo que ya había visto a Jesús en 20,000 facetas. Lo vio en la transfiguración, lo vio de 1000 maneras, pero esa vez casi se cae de espaldas, imagínense. Cuando ya había visto a Jesús y casi se cae de espaldas nada más de ver a este hombre, que no es solo hombre, sino que más bien es Dios, que es Jesús. Y eso es lo que escribió Juan. Estas son vivas palabras de Juan, el discípulo. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Así se decía Jesús, se autollamaba, él se decía Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su mano derecha 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, que por supuesto es la palabra, y su rostro era como el sol, o sea, ni siquiera lo podía ver bien, cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mi hombro y dijo: no temas. Y este es Jesús. Yo soy el primero y el último, y el que viva y el que vive, y estuve muerto, mas he aquí que yo vivo por todos los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Este es Jesús. Ojos de fuego, rostro de sol, cabello blanco, un cinto dorado. Ese es Jesús. No es Jesús el del pesebre, no es Jesús el de la cruz. Sí es el mismo hombre, pero este viene con toda su gloria. Cuando vuelva va a ser algo esplendoroso, y la iglesia no puede estar satisfecha hasta verlo venir. Y tú no deberías de estar satisfecho, ni yo. La iglesia no podría estar satisfecha ni decir: lo hemos logrado todo, lo hemos conseguido todo, porque entonces estaríamos perdiendo nuestra esperanza
esperanza es Jesús. Gracias, Padre, porque nos has dado a Jesús. Gracias porque Jesús viene pronto. Queremos madurar como iglesia. Queremos amarte en lo secreto. Oramos por cada persona que aún no te conoce. Oramos incluso por las obras de justicia que van a surgir del lugar secreto, del lugar de intimidad. De ese lugar cuando cerramos la puerta, leemos la Biblia y en vez de hablar y hablar, te escuchamos a ti. Gracias, porque en este tiempo difícil, tú lo has usado como una oportunidad para llevarnos al monte y escuchar tu voz. Gracias por poner nuestro corazón en la posición correcta delante de ti y sabernos no autosuficientes, dependientes totalmente. Te amamos, te bendecimos y queremos honrarte y glorificarte.